Vieja inútil, vete a vivir tu vida y déjanos en paz. Eso gritó mi hija con la voz temblando de rabia justo en la puerta de la casa. Los vecinos se quedaron quietos. Doña Marta dejó de regar sus plantas. Los niños que jugaban en la banqueta se miraron callados. Yo sentí que el aire se me fue del cuerpo. En una mano tenía la bolsa del mandado, en la otra las llaves, que de pronto ya no servían para nada. No respondí, solo la miré, y en mis ojos ella pudo ver lo que su boca acababa de romper mi corazón. Nunca imaginé escuchar algo así de mi hija. No aquella niña que dormía abrazada a mi brazo, que me pedía que le cantara Cielito lindo cuando había tormenta. La que me prometía que un día me compraría una casa grande, para que nunca más tuviera que coser hasta la madrugada. Pero ahí estaba mirándome con ese desprecio aprendido, con esa voz que ya no era suya, sino de alguien más, de la vida de un hombre de la soberbia. Todo empezó esa mañana. Había ido a su casa con una bolsa de pan dulce y una jarra de café de olla. «Nomás quiero platicar un rato», le dije cuando abrió la puerta. Ella suspiró, como si cada palabra mía pesara. «Mamá, estoy ocupada. No puedo ahorita». Pero yo insistí terca como siempre. Le hablé del dinero que le había prestado hacía 3 meses, del pagaré que me había prometido firmar de nuevo. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien, de que no estuviera metida en problemas. Y fue entonces que explotó. «Ya basta, mamá. Deja de meterte. Eres una vieja inútil. Vete a vivir tu vida y déjanos en paz». Sus palabras salieron como cuchillos. Sentí que la calle giraba, que el suelo me empujaba hacia abajo. Los vecinos se asomaban por las cortinas y yo solo pude quedarme ahí, con el nudo en la garganta, con los ojos ardiendo, pero secos. No dije nada. Solo di media vuelta despacio y comencé a caminar hacia mi casa. Cada paso dolía como si pisara pedazos de vidrio. En la esquina escuché a una señora murmurar: «Pobrecita doña Elena». Su hija siempre fue tan grosera, pero ya no me importaba lo que dijeran los demás. Lo que me dolía no era la vergüenza, sino la certeza de que mi niña ya no era mi niña. Al llegar a casa dejé la bolsa sobre la mesa. El pan aún estaba tibio. El aroma a café llenaba el aire, pero ya no tenía sabor. Me senté frente a la ventana, viendo cómo caía la tarde, y pensé: ¿en qué momento se me fue de las manos? Recordé cuando le enseñé a coser botones, cuando le peinaba las trenzas antes de ir a la escuela. Recordé su primer vestido de 15 años, el que hice con mis propias manos, porque no teníamos dinero para rentar uno. Ella lloró de emoción al verse en el espejo. «Mamá, eres la mejor del mundo», me dijo. Y yo me creí. Esas palabras las guardé como si fueran un talismán contra la vida. Esa noche no pude dormir. Escuchaba el tic-tac del reloj, como si marcara el final de algo que no sabía cómo detener. Intenté orar, pero ni las palabras salían. Solo repetía para mí misma: «No la culpes. Está cansada, tiene su vida, su familia». Pero en el fondo sabía que no era cansancio, era distancia, era vergüenza, era el desamor que nace cuando los hijos se olvidan de dónde vienen. A medianoche me levanté y comencé a limpiar la mesa. Pasé el trapo una y otra vez hasta que el olor del desinfectante me mareó. A veces limpiar era mi manera de no pensar. Guardé la taza de café, sin tomar doblé el mantel con cuidado. La casa estaba en silencio, como si también tuviera miedo de romperlo. De repente miré una foto sobre la repisa mi hija y yo en la feria del pueblo hace muchos años. Ella sonreía con una manzana roja en la mano y yo tenía las arrugas marcadas por la risa, no por el dolor. Tomé el portarretratos y lo sostuve un largo rato. «¿Qué te hice, hija?», susurré.
pero la foto no respondió. Solo el ruido del refrigerador me acompañó constante como un recordatorio de que la vida sigue incluso cuando uno se rompe. Al amanecer salí al patio. El cielo tenía un color entre naranja y gris. Las aves cantaban ajenas a mi tristeza. Me senté en una silla de metal y vi cómo la luz se metía por las rendijas. Pensé en ir a buscarla, pedirle que me escuchara, que no me hablara así otra vez. Pero algo dentro de mí dijo no, porque a veces el amor también es saber callar. Y yo ya había hablado toda una vida. Así pasé el primer día entre recuerdos y silencios, el segundo entre lágrimas secas y pensamientos que dolían más que el cansancio. La casa se sentía enorme hueca. Abría el closet y todo me hablaba de ella, su suéter de cuando era niña, sus libretas con dibujos, la manta que le tejí cuando tuvo fiebre por primera vez. Esa noche me senté otra vez frente a la mesa. Encendí una vela y la miré arder. Pensé en todas las veces que soporté humillaciones pequeñas, pensando que así se ama. Pero el amor que duele tanto, ¿sigue siendo amor? No lo sé. Solo sé que en ese silencio, mientras la llama temblaba, sentí una paz extraña. Una voz dentro de mí dijo, tal vez es hora, Elena. Tal vez ya diste todo lo que podías. Y fue entonces, sin planearlo, que decidí que algo tenía que cambiar. No sabía qué haría ni a dónde iría. Solo sabía que no podía seguir viviendo en una casa donde cada objeto me recordaba que mi hija ya no me necesitaba. Esa noche, antes de dormir, recé una última oración, Diosito, cuídala. Y si algún día me extraña, que recuerde que siempre la amé, incluso en mi silencio. No nací sabia. Aprendí a base de puntadas mal dadas, de ollas raspadas, por dentro de cuentas que no cuadraban, y noches donde el sueño se me quedaba atorado en la garganta. Cuando me quedé viuda, a los 34, la casa se sintió de pronto inmensa y fría, como si el eco hubiera decidido vivir con nosotras. La noche del velorio olía a flores y a café requemado. Yo apretaba el rosario hasta marcarme los dedos y mi niña tan chiquita se me dormía en el regazo sin entender que el mundo se nos había volteado de cabeza. La primera mañana sin él me puse su chamarra para sentir que todavía podía con el día. Abrí las cortinas, dejé que entrara el sol y me dije, ándale, Elena, pa' adelante, que pa' atrás ni pa' agarrar vuelo. Saqué la Singer que mi madre me había heredado y la coloqué en la mesa de la sala, como si fuera un altar. Probé el pedal, ronroneó con un ruido viejo, de motor cansado, pero fiel. Me quedé mirando un buen rato, la aguja brillante, lista para perforar telas y tristezas. Empecé con lo que sabía, dobladillos, cierres, bastillas. Toqué puertas, pegué papelitos en la tiendita de la esquina. Se arregla ropa. Precios justos. Me llegaron primeros trabajos tímidos. El pantalón del señor de la tortillería, la falda escolar de la hija de doña Petra, unos uniformes para la primaria. A veces, cuando el hambre apretaba temprano, me tocaba vender tamales por la mañana afuera de la escuela con humo de olla, pegándose al rebozo y las manos ardiendo entre el maíz y el vapor. Regresaba con monedas calientes contando mentalmente qué se pagaba primero, luz, agua o el cuaderno de mi hija. Fueron años de levantarnos a las 5, yo para poner café de olla con canela y un pan duro remojado en leche, ella para peinarse frente al espejo, mientras yo le hacía 2 trenzas bien apretadas que aguantaran juego, sol y risa. Le cosí a mano la primera mochila cuando la otra se rompió por la base. No te preocupes, mamá, no necesito nueva, me dijo, y me dio ese abrazo chiquito que me hacía olvidar el cansancio. En invierno los dedos se me entumían. Me los acercaba al comal para robarle calor
y seguía. En verano, el sudor me corría por la espalda y la aguja se resbalaba un poco entre mis dedos. Aprendí a escuchar mis propias respiraciones como metrónomo. Cada exhalación era una puntada, cada inhalación un poquito de paciencia. Las vecinas comenzaban a confiar. Doña Elena deja las costuras derechitas, ni se nota el remiendo. Yo sonreía en bajito por dentro para que no se me cayera la humildad. A veces faltaba para el gas. A veces nos sobraban frijoles de la olla y entonces inventaba sopes con lo que hubiera queso rallado, lechuga, una salsa que me salía más brava cuando estaba preocupada. Ella hacía la tarea en la misma mesa donde yo cortaba patrones. El crujido del papel manila se mezclaba con el zumbido de la máquina, las letras de su dictado con mis números de medidas. Era nuestra música de casa. El primer gran pedido llegó como milagro 20 uniformes para la secundaria de otra colonia. Me temblaron las piernas de gusto y miedo. Sí puedo, dije, y casi no podía con la sonrisa. Sumé telas, cierres, hilos, botones. Crucé los dedos para que el dinero alcanzara a adelantar el material. Pasé noches enteras cosiendo con la radio bajito y el reloj marcando un ritmo que yo ya conocía. Cuando entregué los uniformes, la directora me pagó en efectivo. Ese día compré pollo, arroz y un mango para mi niña. Se lo partí en flor como me lo partía mi abuela a mí. Ella dijo con la boca llena de jugo: «Está dulce como tú, mamá». Me limpié los ojos con el dorso de la mano, como si hubiera sudado de repente. Hubo fracasos, claro. Un vestido que no cerró a tiempo, una clienta que no volvió a pagar un agua, que se metió por debajo de la puerta y estropeó telas. Aprendí a guardar los hilos en frascos de vidrio y a subir las cajas al mueble más alto cuando se nublaba. Aprendí a decir no cuando de plano no me alcanzaban las horas. Aprendí a no prometer lo que no podía cumplir, aunque por dentro me doliera decirlo. Mi hija crecía. Dejó las trenzas por una cola de caballo y un día la oí reír distinto. Era risa de adolescente, de quien descubre el mundo con una mezcla de pudor y valentía. Me pidió permiso para ir al parque con sus amigas. La dejé con ese miedo del que aprende a soltar sin dejar caer. En su cumpleaños, 15, no hubo salón ni grupo de música, pero hubo vestido. Lo hice de satelina color vino con una caída suave que la hacía ver como si flotara. Cuando se lo probó, se quedó callada, mirándose al espejo con ojos de agua. «Te ves preciosa, mija», le dije. «Gracias, mamá, eres magia». La llevé a misa con los tacones prestados de la comadre y al regresar bailamos en la sala con la radio. El piso crujía y el corazón se me hacía grande. Para que estudiara la prepa técnica, tomé una decisión que todavía puedo sentir en las manos. Vendí el anillo de bodas. No lo hice llorando. Fui al centro, entré a una joyería chiquita, lo dejé sobre el mostrador y dije: «Necesito esto para pagar la inscripción». El hombre me miró de reojo, tasó, dijo una cantidad que me supo agria. Apreté los labios, asentí, guardé los billetes doblados en el brasier y salí a la calle a comerme un taco de canasta para que no se me bajara la presión. Esa tarde se la pasé cosiendo y cosiendo como si las puntadas pudieran cerrarme también el hueco en el dedo. No siempre fuimos dos contra el mundo. Hubo gente buena, la señora de la papelería, que fiaba el padre, que me consiguió telas donadas. Cuando hicimos los disfraces de pastorela, la maestra, que me trajo su vestido de boda para ajustarlo, porque confiaba en mis manos. Me llevé cada gesto como un bordado en el corazón. La pobreza tiene sonidos propios, la tapa de la olla vibrando, cuando el agua hierve, la bolsa de plástico haciendo las veces de mantel,
las monedas contándose en la palma. Y tiene también sus orgullos, la cama tendida, el piso barrido, la ropa colgada con pinzas iguales. Yo hacía lo que podía para que a mi hija no le pesaran los hombros de vergüenza. La dignidad se lava a diario, me repetía como si fuera una oración. Con el tiempo pude rentar un cuartito aparte para la costura, 12 metros cuadrados y una ventana con reja. Pinté la pared de blanco para que la luz rebotara y colgué una estampa de la Virgen de Guadalupe. «Cuídame las manos», madre, le dije tocando el vidrio con la punta de los dedos. Llegaron 2 ayudantas por ratos, Alma y Connie, muchachas ágiles, que cosían derecho y reían fácil. El taller olía a almidón y a café. Había días de buena racha y otros de quedarnos viendo el reloj, pero yo sabía que la constancia lenta como tortuga nos llevaba. Mi hija empezó a hablar de la universidad. Me lo dijo una noche con miedo de pedir demasiado. Mamá quisiera estudiar diseño o administración, no sé. Le agarré la mano. Estudia, mija. Lo que elijas. Nos organizamos. A ver cómo, pero sí. Esa promesa la firmé con el corazón sin saber que cada promesa se cobra con intereses, horas de sueño, dolores de espalda, uñas quebradas y una fe que a veces se iba al borde de la ventana a tomar aire. Recuerdo como si fuera hoy la primera vez que me llamaron doña Elena, con un respeto que me enderezó la espalda. Fue un joven que vino por una chamarra. Me miró trabajar en silencio y dijo: «Mi mamá también cosía. Ojalá usted no se canse nunca». Sonreí como si me hubieran puesto una palma en la frente. «No, hijo, no me voy a cansar», pensé y apreté el pedal. En medio de todo estaba ella. Su risa, sus berrinches, su libreta de dibujo con garabatos de vestidos, sus silencios cuando algo le dolía y no quería decir. Yo aprendí a leerla por los hombros. Si se le subían, era porque el mundo la estaba apretando. Entonces le preparaba arroz con leche con canela y esperábamos a que la casa oliera a infancia para que aflojara. Con los años, su mirada se llenó de horizontes que ya no cabían en mi sala, y me dio orgullo, y también miedo. Ser madre es soltar, y al mismo tiempo quedarte con un hilo invisible entre los dedos. Yo cuidaba no jalarlo fuerte para no lastimar. Ella empezó a ir y venir con amigas nuevas, con planes que yo escuchaba desde la cocina. «Mamá, no te desveles, mañana te ayudo», me decía. Y a veces sí, a veces no. Así es la vida, se acomoda donde puede. No teníamos abundancia, pero sí costumbres bonitas, domingo de mercado, tortillas calientitas, envueltas en servilleta cine en casa, con una cobija para las 2. Me gustaba verla quedarse dormida con la tele baja, los ojos vencidos por el día. Le ponía un suéter encima, apagaba la luz y pensaba: que Dios me dé salud para verla llegar lejos. Nunca supe en qué instante exacto comenzó a crecer la grieta. Tal vez cuando la vida nos pidió pruebas más caras. Tal vez cuando ella, sin querer, empezó a confundirme con la parte vieja de sí misma, esa que se deja atrás. Yo seguí cosiendo, contando, rezando bajito. Pensé que el amor bastaba, que toda esta historia de puntadas y tamales de risas y anillos vendidos nos blindaba. No sabía todavía que el amor necesita también respeto, que sin él cualquier costura, por más reforzada, termina reventando. El tiempo tiene la mala costumbre de borrar las fronteras entre el todavía y el ya no. Al principio no lo noté. La rutina seguía siendo la misma. Ella saliendo temprano, yo preparando café y dejando su lonche sobre la mesa. Pero un día el tupper regresó intacto. Al siguiente ya no volvió a llevarlo. Comí con los del trabajo, mamá me dijo con una sonrisa cortés de esas que no calientan. Desde entonces empezó la distancia esa, que no se mide en metros, sino en silencios.
Yo intentaba no notarlo. Le preguntaba cómo estaba, si dormía bien, si necesitaba algo. Todo bien, mamá, no te preocupes. Siempre el mismo tono rápido, con los ojos en el teléfono. Había momentos en los que se me antojaba abrazarla, sin razón, pero su cuerpo se endurecía como si el cariño le pesara. Me dolía, pero me quedaba quieta. Aprendí a amar desde la orilla. Recuerdo la primera vez que trajo a Sergio. Era un muchacho bien vestido con reloj caro y sonrisa de dientes blancos. Me dio la mano sin mirarme a los ojos. Un gusto, doña. Mucho gusto, hijo. Mi mamá le hace tamales. ¿Quiere probar?, le ofrecí. No, gracias. No como mucha masa, dijo con media sonrisa. Mi hija soltó una risa forzada. Yo fingí no entender la burla. Después de esa visita comenzó a cambiar. Ya no hablaba tanto, ya no pedía consejos. Un día me pidió que no fuera a su trabajo porque no se veía bien que su mamá estuviera esperándola. Otro que no la llamara tanto. Y cuando la invité a misa de domingo, solo respondió: no tengo tiempo, mamá. Esas cosas ya no van conmigo. Cada frase era una costura que se reventaba dentro de mí. Las noches se hicieron más largas. A veces la esperaba despierta con el plato servido y la televisión encendida. Llegaba tarde, perfumada, cansada de un mundo que ya no compartía conmigo. ¿Cómo te fue, mija? Bien. Solo eso. Una palabra. Un muro. Entonces empecé a hablar con las paredes, con las macetas del patio, con la radio. Le ponía nombre a mis plantas, a la bugambilia le decía Esperanza, al geranio Constanza, porque eran las únicas que aún respondían a mi voz. Una tarde llegó llorando. Mamá, discutí con Sergio. La abracé sin preguntar. Le preparé té de canela, le puse hielo en los ojos. Te dije que los hombres que no respetan a su madre tampoco respetan a las mujeres, le susurré. Ella se soltó y me miró con enojo. Ya vas a empezar. Tú no lo conoces, y volvió a irse. Esa fue la última vez que me pidió un consejo. Desde entonces mi hija se volvió sombra. Pasaba a dejar dinero para los gastos, pero no se sentaba a comer. Luego, mamá, tengo prisa. Yo sabía que el dinero era una forma de pagar su ausencia, y lo aceptaba con el mismo cuidado con que se recoge un vidrio roto sin que te sangre la mano. Una noche la escuché hablar por teléfono. No puedo, Sergio, no puedo dejarla sola. Es mi mamá. Hizo una pausa. Pues entonces que se vaya a vivir con mi tía, ya está grande. Me quedé inmóvil detrás de la puerta, tragando el aire como si quemara. Al día siguiente, fingí no haber escuchado nada. Le preparé su desayuno igual con frijoles refritos y pan calientito. Ella lo comió sin mirarme con prisa. Cuídate, mija. Sí, mamá. Cada sí suyo era un adiós disimulado. Pasaron los meses. Las llamadas se hicieron escasas. Cumplía años y me enviaba un mensaje: feliz cumplemá. Ni un abrazo ni una visita. Yo me conformaba con ver su foto en el perfil del teléfono, su sonrisa de adulta, sus ojos cansados. A veces pensaba que la vida me estaba cobrando los años en que la protegí demasiado, que la quise tanto que no la dejé tropezar y ahora no sabía cómo volver. En el barrio todos sabían que mi hija había progresado. La muchacha de doña Elena tiene carro nuevo, decía doña Carmen, y dicen que viaja mucho, que ya hasta habla de irse al norte, añadía otra. Yo sonreía orgullosa, aunque por dentro me dolía no ser parte de su felicidad. Cada domingo iba sola a misa. Me sentaba en la última banca y rezaba en silencio: Virgencita, que le vaya bien, que no le falte pan ni cariño. A veces creía escuchar su voz entre las oraciones, pero era solo el eco del recuerdo. Un día me llamó: mamá, necesito hablar contigo. Su voz era seca, práctica. Cuando llegó no traía flores ni dulces, solo un sobre manila. Voy a pedirte un favor, me dijo.
Claro, mija, lo que necesites. Es que Sergio y yo vamos a abrir una tienda. Necesito que me prestes dinero. Te lo pagaré, te lo juro. La miré y vi en sus ojos el reflejo de mi propia fe antigua. Lo que tengo es tuyo, le dije. Y fue así como se selló el principio del fin. Esa noche me acosté tarde pensando en el dinero que tenía guardado, el fruto de años de hilo y aguja, de tamales y lágrimas. No dudé ni un segundo. Si era por ella, valía la pena. Lo que no sabía era que esa fe ciega pronto me dejaría sin techo, sin paz y casi sin nombre. Esa distancia invisible que empezó con un no tengo tiempo se transformaría en una brecha tan grande que ni la sangre podría cruzarla. Y aunque aún no lo sabía, en esa distancia ya se estaba escribiendo la primera línea de mi despedida. El dinero, cuando viene del corazón, parece limpio, pero cuando se mancha de engaño, huele a hierro y a lágrimas. El día que mi hija me pidió el préstamo, el cielo estaba encapotado. Llovía a ratos, con esa llovizna que moja sin ruido. Ella llegó apurada, con el cabello suelto, con esa mirada que usaba cuando quería convencerme de algo. Mamá, necesito hablar contigo. Me senté frente a ella, con el delantal todavía puesto. Dime, mija. Sergio y yo vamos a abrir una tienda. Va a ser algo grande, moderno, pero necesitamos un empujón, un préstamo nada más. ¿Y cuánto necesitan? 95,000 pesos. 95,000. Las palabras me golpearon el pecho. Eran años de costura, de amaneceres sin descanso, de tamales vendidos uno por uno. Pero verla tan ilusionada me desarmó. Te lo pago en 3 meses, mamá, te lo juro. No te preocupes, le respondí. Si es para verte salir adelante, cuenta con eso. Esa noche abrí la caja de lata donde guardaba mis ahorros. Ahí estaban los billetes viejos, doblados con cuidado, con olor a jabón y tela. También estaba el sobre, con el dinero de la cooperativa del templo, el que me habían confiado para entregar al padre el domingo. Respiré hondo. Solo lo tomaré prestado unos días, me dije. Escribí una nota al padre, tuve un imprevisto, lo repongo pronto. Al día siguiente, mi hija vino con una sonrisa enorme. Sabía que podía contar contigo, mamá. Me abrazó y ese abrazo me hizo olvidar cualquier duda. Le entregué el sobre. Cuídalo, es todo lo que tengo, le dije. Lo prometo. Pasaron las semanas. Yo no quería presionarla, así que esperé. Me decía, está ocupada, debe andar con el negocio. Las cosas toman tiempo. Pero algo no cuadraba. No hablaba de la tienda, no mostraba avances. Y cuando preguntaba, cambiaba de tema. Un día fui al mercado y me encontré a doña Mercedes, una vecina de su colonia. Doña Elena, vi a su hija, se veía feliz. Ya se mudó, ¿verdad? Mudó. ¿A dónde? A la casa nueva, que compraron, una muy bonita, con reja blanca y jardín. El corazón me dio un brinco. Casa nueva. Sí la vi pintando con un señor alto. Creo que su nombre era Sergio. Ese día regresé caminando más despacio que nunca. Cada paso me dolía como una aguja en el talón. Llegué a casa, me serví café frío y esperé. Cuando sonó el teléfono, contesté con voz temblorosa. Mamá, sí, hija. Perdón, no te he podido pagar todavía, pero te prometo que pronto. No te apures. ¿Y la tienda? Va bien, mamá, va muy bien. Mentía. Lo sentí en la voz. Después de colgar, me quedé mirando el mantel. Había una mancha de café justo en el centro. Me puse a tallarla con fuerza, como si pudiera borrar también la decepción. 2 días después, vino mi vecina Alma, la que me ayudaba a coser. Doña Elena, tengo que decirle algo. No quiero que se entere por otros. ¿Qué pasa? Fui al centro y vi a Sergio. Hablaba con un amigo y dijo,
La vieja cayó redondita. Ya tenemos lo del enganche. No supe si era el corazón o la rabia lo que me apretó el pecho. Me quedé muda. Alma me miró con pena. Lo siento, doña Elena. Ojalá no sea cierto. Esa noche no dormí. El reloj marcaba las 2, luego las 3, y el silencio de la casa me pesaba como plomo. Tomé papel y pluma. Le escribí una carta a mi hija. Hija, no te escribo para reclamarte. Solo quiero que recuerdes quién te enseñó a confiar. El dinero se recupera, pero las palabras no. Cuando dijiste que podía contar contigo, pensé que lo decías desde el alma. No sé si lo que hiciste fue por amor, por necesidad o por engaño, pero en cualquiera de los 3 casos. Me duele igual. Doblé la hoja y la guardé en un cajón. No la entregué. No quería perder la poca dignidad que me quedaba. Al amanecer decidí ir a verla. Caminé hasta su casa nueva. Era grande, de 2 pisos con jardín al frente. Toqué el timbre. Salió Sergio. ¿Qué hace aquí, doña? Busco a mi hija. No está. Y por favor no venga sin avisar. Le hace mal verla alterada. Alterada. Esa palabra me atravesó. Dígale que vine, dije con la voz más firme que pude. Di media vuelta y me fui con las lágrimas a punto de caer, pero el paso derecho, sin mirar atrás. Esa noche cuando llegó, me enfrentó. ¿Por qué fuiste a mi casa? Me dejaste en ridículo con Sergio solo. Quería verte. No me atendías. Porque no entiendes, mamá. No todo gira alrededor de ti. Ahí se rompió algo. El hilo invisible que nos unía se deshizo con ese grito. Ya no hubo abrazos ni llamadas, solo silencios pesados y visitas rápidas. Yo sabía que había perdido más que dinero, había perdido su respeto. Y aunque intenté perdonar, el corazón no entiende de razones cuando está herido. Pasaron las semanas. Ella no regresó. En el cajón, el sobre de la cooperativa me miraba como un reproche. El padre me preguntó, ¿tiene lo del fondo, doña Elena? Bajé la mirada. Todavía no, pero lo tendré pronto. Tuve que vender mi máquina vieja para cubrir la deuda. Me dolió más que perder el dinero. Era como vender una parte de mí. Cuando entregué la última puntada antes de cerrar el taller, sentí un vacío enorme. Ya no era solo cansancio, era resignación. Mi hija no volvió a preguntar cómo estaba, ni siquiera en su cumpleaños, y yo ya no tenía fuerzas para buscarla. A veces la gente dice que el amor de madre no se acaba. Es cierto, no se acaba, pero se apaga un poco para no seguir ardiendo sola. Aquella traición no fue el final, fue solo el principio del silencio que vino después, y en ese silencio, sin que nadie lo notara, empecé a planear mi partida. Esa noche el silencio pesaba más que nunca. La casa olía a polvo, a encierro, a recuerdos que ya no querían quedarse. Me senté frente a la mesa donde tantas veces cosí y extendí una hoja de papel blanca. El borde temblaba entre mis dedos. Afuera llovía despacio, como si el cielo también tuviera pena. No sabía por dónde empezar. Escribirle a una hija no es fácil cuando el amor y el dolor se confunden en la misma tinta. Respiré hondo, acerqué la vela y escribí despacio con mi letra de siempre redonda y vieja. Hija, si el respeto no cabe en tu casa, me voy. No te deseo mal, pero no quiero seguir mendigando amor. Me enseñaste que incluso las madres deben aprender a soltar. Cuando leas esto, no me busques. No estoy enojada, estoy cansada. Cansada de no reconocerte, de sentir que ya no soy parte de tu vida. Te dejo mis bendiciones, mis recuerdos, y este consejo: nunca le hables con rabia a quien te dio todo sin pedir nada. Con amor eterno, mamá. Cuando terminé la vela, se había consumido hasta casi tocar el plato. Doblé la carta con cuidado,
como quien guarda una reliquia. La puse dentro de un sobre y la sellé con cinta. Miré alrededor. El mantel de flores que ella odiaba, las tazas despostilladas, el radio viejo, la foto de su primera comunión. Todo parecía observarme en silencio. Tomé un pañuelo, la foto de las dos en la feria y un par de mudas de ropa. Nada más. El resto que se quedara con la casa, con los recuerdos, con el eco de su voz gritándome aquella frase que ya no podía olvidar. Vieja inútil, vete a vivir tu vida y déjanos en paz. No lloré. Las lágrimas ya se me habían acabado. Lo que sentía era otra cosa, una mezcla de tristeza y libertad. Quizá eso era lo que llamaban paz. Esperé al amanecer. El cielo se pintó de gris claro, como si el sol tuviera miedo de salir. Me puse el rebozo ese que había usado tantas veces para cubrirla cuando era niña. Me lo até bien, metí los ahorros que me quedaban en el sostén y salí. El aire fresco me golpeó el rostro recordándome que seguía viva. El camino hasta la terminal fue largo. Mis pasos resonaban sobre el pavimento mojado. En la panadería de la esquina, doña Carmen me miró con curiosidad. ¿Tan temprano, doña Elena, voy a visitar a una amiga mentí? Dios la acompañe. Siempre lo hace, respondí y seguí caminando. En la terminal, el olor a diésel y a café barato me revolvió los pensamientos. Había gente por todas partes, jóvenes, con mochilas familias, con maletas, vendedores ambulantes ofreciendo empanadas. Yo me senté en una banca con la bolsa en el regazo. Miré el tablero de destinos Puebla, Querétaro, León, Zacatecas. No importaba dónde, solo necesitaba irme. Elegí Puebla sin pensarlo. Un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera empezar sin el peso del pasado. Mientras esperaba el autobús, saqué de la bolsa la foto de mi hija. Ella sonreía con los dientes chuecos de la infancia, con los ojos llenos de futuro. Pasé el dedo sobre su rostro. Que Dios te cuide, mija, susurré. Y entonces sentí un nudo en la garganta tan fuerte que tuve que mirar al techo para que las lágrimas no cayeran. Cuando el autobús llegó, subí despacio. El chofer me ayudó con la bolsa. ¿A dónde va, señora? ¿A donde no duela? Pensé, pero dije, a Puebla. Son 430 pesos. Pagué con billetes arrugados contados de uno en uno. Me senté junto a la ventana. Afuera, la ciudad despertaba. La gente corría bajo la lluvia, los autos pitaban, las luces del amanecer se reflejaban en los charcos. El motor rugió y el autobús comenzó a moverse. En ese instante, mientras las calles pasaban lentas, supe que no había vuelta atrás. Por primera vez en muchos años, no tenía que esperar a nadie, ni rendir cuentas, ni disculparme por existir. Era solo yo, una mujer cansada pero viva. A lo lejos, las montañas se dibujaban como fantasmas. Saqué la carta de nuevo, la miré por última vez y la guardé en el bolsillo interior de mi rebozo. No quería que el viento se la llevara antes de tiempo, porque esa carta no era solo una despedida. Era también una declaración: yo también merezco empezar de nuevo. El viaje fue largo. Dormité un rato entre el ruido del motor y los murmullos de los pasajeros. Soñé con ella, chiquita, corriendo por el patio gritando: «¡Mamá, mírame!». Y yo la miraba, siempre la miraba. Cuando desperté, el paisaje había cambiado. El sol ya brillaba y en la distancia se veían campos verdes. Llegué a Puebla al mediodía. El aire olía a pan dulce y a lluvia. Pregunté por una pensión barata y encontré una en el centro, atendida por una mujer mayor, doña Lupe. ¿Cuántos días piensa quedarse, señora? No lo sé todavía. Pues quédese los que quiera. Aquí nadie pregunta de más. Y así empezó mi nueva vida, con una habitación pequeña,
una ventana que daba a la calle y una cama que crujía. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo, sin gritos, sin reproches, sin tener que justificar mi amor. Al despertar al día siguiente, el sol entraba por la ventana y el canto de los pájaros llenaba el aire. Me preparé un café con pan. Lo probé y por fin volvió a tener sabor. Tomé la carta que había dejado sobre la mesa, la puse junto a la foto y pensé, ya cumplí, ya solté. Sonreí. La vida de alguna forma seguía. Puebla me recibió con un olor a pan recién hecho y tierra mojada. Las calles estaban llenas de murmullos de pregones y de campanas que repicaban desde alguna iglesia cercana. El aire era más fresco, más amable que en la ciudad. Me bajé del autobús con el rebozo apretado al pecho y la bolsa colgando del brazo. No tenía mucho 2 mudas de ropa, una foto, la carta que había dejado y el miedo convertido en impulso. Encontré una pensión en el centro, una casa vieja con paredes color mostaza y un patio lleno de macetas. Doña Lupe, la dueña, me recibió con sonrisa de madre. Pásele, señora. Aquí todas llegamos buscando algo. Yo busco paz, le respondí. Entonces quédese. Aquí sobra. El cuarto era pequeño, pero tenía ventana y una cama limpia. Por primera vez en años, dormí sin sobresaltos. No soñé con gritos, ni con deudas, ni con ausencias. Solo con un campo verde, con el sonido del hilo al pasar por la tela. Al tercer día, salí a caminar por el barrio. Pasé por la iglesia de San José y sin pensarlo entré. Encendí una vela. Gracias, Virgencita, murmuré. No pedí nada. Ya no quería pedir. Solo agradecer que seguía viva, que aún tenía manos para trabajar y corazón para sentir. Esa misma tarde vi un cartel pegado en una panadería. Se busca costurera con experiencia. Me quedé mirándolo. El dueño, un hombre de bigote amable, salió a barrer la banqueta. ¿Todavía buscan costurera? Sí, señora. ¿Sabe coser? Desde antes de saber leer, respondí. Me miró, sonrió y dijo, empieza mañana. Volví a casa caminando, con una sonrisa que hacía años no me nacía. Esa noche me lavé las manos, me peiné el cabello y le hablé al espejo, doña Elena todavía puede. En la panadería, el olor a harina y azúcar se mezclaba con el zumbido constante de la máquina de coser. Arreglaba uniformes, delantales, manteles. El dueño, don Manuel, me trataba con respeto. Usted trabaja como si le cosiera a Dios, me dijo un día. Tal vez sí, le respondí sonriendo. El tiempo empezó a tener sentido otra vez. Por las mañanas me sentaba en el patio de la pensión a tomar café con las otras inquilinas. Había una señora que vendía flores, una viuda que hacía dulces de calabaza y una joven que estudiaba enfermería. Todas me llamaban doña Elena y por primera vez ese nombre me sonó bonito. Ya no era una carga, era una raíz. Con el dinero del primer mes compré una libreta nueva. Empecé a escribir cosas que nunca había dicho en voz alta. No quejas, no reproches, solo pensamientos. Hoy cosí sin dolor. Me reí sin culpa. Me miré al espejo y me reconocí. Un domingo, doña Lupe me invitó a la misa del barrio. Ahí conocí a un grupo de mujeres mayores que hacían manteles para el templo. Me uní a ellas. Entre agujas y charlas, el tiempo se hacía ligero. Hablábamos de nietos de dolores en las rodillas de recuerdos buenos y malos. Nadie juzgaba a nadie. Una de ellas, doña Rosa, me preguntó una tarde, ¿tiene hijos, doña Elena? Bajé la mirada. Sí, una hija. Y la ve seguido gnomos, pero la sueño todos los días. Doña Rosa me puso la mano sobre el hombro. Entonces no está lejos. Los hijos siempre regresan, aunque sea en sueños.
Esa noche lloré en silencio, pero no de tristeza. Era una llovizna suave, necesaria, que limpiaba por dentro. Con el paso de los meses, mi nombre se volvió conocido en el barrio. Llévalo con doña Elena, cose bonito. Las clientas llegaban con confianza, me dejaban encargos y me contaban sus vidas. Una joven me trajo el vestido de su boda. Mi mamá murió hace años, me dijo. Quiero que me lo ajuste una mujer que sepa amar con las manos. No pude evitar llorar. Cuando lo entregué, me abrazó fuerte. Gracias, susurró. Gracias a ti, hija, le respondí, sintiendo que el corazón se me ablandaba. Una tarde, mientras barría el patio, vi a una niña de unos 8 años jugando con una muñeca. Tenía los ojos grandes y el cabello rizado. Se llamaba Renata, nieta de doña Lupe. Le puedo ayudar a barrer, doña Claro, pero la escoba pesa. Yo puedo, dijo decidida. Desde entonces venía todos los días. Le enseñé a coser botones y a hacer flores con retazos. Me llamaba abuelita Elena, aunque no lo era. Y por primera vez en mucho tiempo, ese título no me dolió. Las tardes se llenaron de risas, de olor a pan recién horneado de agujas y canciones viejas. Empecé a cantar de nuevo, mientras trabajaba. Mi voz temblorosa al principio volvió a encontrar su tono. Las vecinas decían, «Se le ve contenta, doña Elena». Y sí lo estaba. Un día me senté a escribirle una carta a mi hija. No para enviarla, sino para sacar del pecho lo que quedaba. No sé si sigues enojada, hija. No sé si alguna vez leerás esto. Pero quiero que sepas que estoy bien, que aprendí a respirar sin culpa, que encontré cariño en lugares que no esperaba, y que aunque no te lo diga, más te sigo queriendo, pero sin dolor. Doblé la carta y la guardé junto a la otra, la que le había dejado en la mesa. Tal vez algún día las leería, o tal vez no. De cualquier forma, ya no importaba, porque la vida, aún con cicatrices, me estaba devolviendo lo que creí perdido, la calma. Aprendí que no todo amor tiene que doler, que hay abrazos que llegan tarde, pero curan igual, y que el perdón, aunque no se diga, puede sentirse en la distancia. Al caer la tarde, encendí la radio. Sonaba una canción vieja, de esas que se escuchan en los mercados y las fondas. Sonreí. El viento movía las cortinas, y por primera vez sentí que el mundo no me debía nada. Allá donde se rompe una historia, puede nacer otra. Y la mía por fin había empezado. El mundo es caprichoso. A veces da vueltas tan grandes que termina poniéndote frente a lo que creías perdido. Habían pasado 2 días desde que me fui. 2 días de silencio, de un teléfono que no sonó, de una hija que no supo leer el vacío. Mientras yo aprendía a respirar en Puebla, ella llegaba a casa buscando mi voz. Según me contaron después, abrió la puerta con la misma seguridad de siempre. «Mamá, ya vine», gritó. El eco fue su única respuesta. Caminó hasta la cocina. Todo estaba en orden, como si alguien hubiera detenido el tiempo, la taza limpia, el mantel doblado, la silla alineada bajo la mesa. Solo una cosa estaba fuera de lugar, una carta y una fotografía sobre el mantel. Se quedó de pie sin moverse, mirando el sobre. Reconoció mi letra. La abrió despacio con el pulso temblando. «Si el respeto no cabe en tu casa, me voy». Leyó cada línea con los labios apretados. Al llegar al final, las lágrimas le empañaron los ojos. Se dejó caer en la silla. El sonido de su llanto llenó la habitación. Dicen que estuvo así un buen rato sosteniendo la foto donde salíamos las dos sonriendo en la feria del pueblo. «Perdóname, mamá», murmuró, «perdóname». Esa noche no durmió. Caminó por la casa tocando mis cosas, la máquina de coser, el rebozo colgado detrás de la puerta, los moldes de pan
que guardaba en la alacena. Todo le hablaba de mí, y en cada objeto encontró un pedacito de culpa. Al amanecer fue a buscarme. Preguntó a las vecinas, al padre, al chofer del camión, que me había visto salir con la bolsa. Dijo que iba a Puebla, respondió él. Y sin pensarlo 2 veces, se subió al primer autobús con los ojos hinchados y el alma en pedazos. Mientras tanto, yo estaba en el taller, cosiendo los manteles del templo. No sabía nada. Solo sentía una calma distinta, como si el corazón hubiera aprendido a latir sin prisa. A media tarde, doña Lupe entró corriendo. «Doña Elena, hay una muchacha allá afuera, preguntando por usted». «¿Cómo es, joven bonita?», pero se le nota el cansancio en la cara. Salí al patio con las manos aún llenas de hilo. Y ahí estaba ella, mi hija, de pie con los ojos rojos, el cabello suelto, las manos temblorosas. No me habló al principio, solo me miró. Y en esa mirada entendí todo lo que las palabras no podían decir. Me acerqué despacio. Ella dio un paso hacia mí y sin decir nada me abrazó. Un abrazo largo, apretado, lleno de lágrimas y silencios. «Perdóname, mamá», sollozaba. Ya, mija», ya le dije, acariciándole el cabello. El dolor de repente dejó de doler. Nos sentamos bajo el árbol del patio. Ella me contó todo el engaño de Sergio, la casa, que no era suya, la vergüenza de haber perdido todo, el arrepentimiento que la quemaba por dentro. «Te fallé», repetía. «No, hija, fallar es dejar de amar, y yo sé que tú nunca dejaste». Le ofrecí un café. Lo bebimos despacio sin hablar, dejando que el silencio curara lo que el tiempo había herido. Me pidió que regresara. «Vuelve conmigo, mamá. No me dejes sola». La miré con ternura. «Ya no se trata de dejarte, hija. Se trata de dejar ir lo que fuimos. Yo ya tengo un pedacito de vida aquí con gente que me quiere bien. Pero puedo visitarte si me lo permite el corazón». Asintió con lágrimas nuevas. Antes de irse, me dejó un sobre. «Es tu dinero, mamá. Todo. Vendí lo poco que tenía, pero quiero que lo aceptes». «No lo necesito, hija». «Por favor». Lo tomé, no por el dinero, sino por el gesto. Por fin su mirada tenía respeto, no culpa. Nos despedimos con otro abrazo. Cuando se fue el patio, quedó lleno de olor a lluvia y pan dulce. Y yo supe que la herida había cerrado. Esa noche, mientras me acostaba, recé como hacía años no lo hacía. Gracias, Diosito, porque el amor, aunque se rompa, siempre encuentra el camino. Al día siguiente las vecinas me preguntaron, ¿era tu hija? Sí, respondí sonriendo. Y volvió. Desde entonces, hablamos por teléfono cada domingo. A veces me manda fotos de su casa nueva, más humilde, pero más cálida. O me llama para contarme cómo le va en el trabajo o para pedirme la receta del arroz con leche. Yo la escucho sin reproches. Solo disfruto su voz. El otro día me dijo, «Mamá, quiero que vengas a conocer a alguien». «¿A quién? A Renata, mi hija. Le puse así por ti». Sonreí. Tal vez el pasado sí puede transformarse, pensé. Cada vez que cuelgo el teléfono, miro el altar de la Virgen y le dejo una vela. No pido que mi hija sea perfecta, solo que nunca olvide de dónde viene ni a quién le debe la vida. He aprendido que el amor de madre no consiste en quedarse, sino en saber irse cuando ya no hay espacio para ser escuchada. Y también en saber volver cuando el corazón lo permite. Ahora, cuando coso y escucho el sonido del pedal, pienso en todo lo vivido. En la niña que crié, en la mujer que se perdió y volvió a encontrarse, en la madre que aprendió que la dignidad también es una forma de amar. Si esta historia te tocó el corazón, quiero invitarte a hacer algo. Dime desde dónde me estás escuchando y si alguna vez
también has tenido que perdonar. Déjame tu comentario aquí abajo. Y si crees que alguien necesita escuchar esto, compártelo. Suscríbete y acompáñanos cada día en este viaje. Porque mientras haya amor y memoria, nunca será el final.